Una de las preguntas antes de iniciar con la salvación es, ¿qué es la salvación? ¿Qué es para ustedes salvación? Aquí tengo esto. La salvación dentro de la Biblia dice una liberación de un castigo o sufrimiento, liberar o proteger. Ahora bien, la palabra salvación en el griego es soteria, soteria. Esta soteria es mucho más enriquecedor, que quiere decir no simplemente una salvación o un castigo del sufrimiento, sino que ya no habla más de lo espiritual. Si bien nosotros entendemos por salvación, cuando alguien dice salvación, 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 quizás se está refiriendo solamente al espíritu, no al alma. Pero en el griego, salvación se refiere al alma y también al cuerpo. Dos, es mucho más rico. Salvación del alma y salvación del cuerpo. Y eso es lo que hace, ¿no? La salvación en nosotros. Nos salva del castigo eterno, pero a la misma vez salva el alma, salva el cuerpo, porque ya no estás en los vicios, ya no estás quizás en las drogadicciones, ya no estás en el alcoholismo, adulterio. ¿Por qué? Te ha salvado no simplemente el alma, sino la parte física también ha salvado. O sea, te ha quitado, ¿ve? Te ha arrancado. Entonces, eso es salvación, soteria. Pero en nuestro diccionario común y corriente que nosotros tenemos es salvación, solución a un problema grave o una liberación de un peligro. Puede ser un peligro, quizás de un accidente, una salvación, alguien te jala, les decía, te jala y te ha salvado de un accidente, te ha salvado de la muerte, quizás. Tú debías algo y no había quien te ayude, entonces yo te salvo con dinero. ¿Para qué? Para que puedas pagar esa deuda. Salvación. ¿Qué más? Objeto que salva o medio que permite salvar o salvarse. A ver, las mujeres tienen aquí una ¿ve? Como faja, ¿ve? Eso les ayuda a que no se caiga, ¿no? Les salva, ¿ve? Entonces, del varón sería un cinturón. Nos salva de que no se caiga esto, pues, ¿ve? Es algo que nos ayuda. A eso se refiere. Algo que te ayuda, algo que no va a dejar que caiga, más o menos. Bueno, ahí, algo más quizás puedan acotar ustedes con respecto a esto. Salvación. ¿Qué significa la palabra salvación? Queda claro, ¿no? Soteria. Soteria. Soteria va mucho más que al espíritu, mucho más que al alma. Va al cuerpo, al físico, a lo que nosotros tenemos. ¿Qué más? La salvación que la iglesia predica es esta, la salvación eterna. No es una salvación temporal. La salvación que nosotros anunciamos, que la iglesia anuncia, que se predica en las iglesias, es una salvación eterna. ¿Salvación de qué? Ahora, si vemos aquí, el hombre, este es un pasaje muy grande, el hombre prácticamente no tenía una comunión con Dios. El fin del hombre, miren aquí, el hombre cuando ha ido caminando, digamos que aquí es su nacimiento, aquí, en este lugar, ha ido caminando, ya es niño, ya es adolescente, ya es joven, ya es adulto, ya tiene su hogar, pero hay un momento en la vida en el cual tiene que terminar, tiene que terminar. Y al terminar, este hombre no tenía a dónde ir. Entonces, ¿qué le esperaba? La muerte. Ahí, ese lugar nomás le quedaba, ahí. Todos teníamos que pasar por ahí, todos. Entonces, el hombre, a causa de su vida, porque en el trayecto de esto, la palabra menciona, no ha habido ni un hombre, no hay ningún hombre que haya, desde su nacimiento hasta su vejez, haya sido recto delante del Señor. Y por lo cual el libro de Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Eso tenía que ser, muerte, 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 muerte. Pero en un comienzo no era así, no era así prácticamente. El hombre estaba hecho para una vida eterna. Si vemos y analizamos el libro de Génesis, ahí había el árbol de la vida y de la muerte, ¿lo ve? Pero Adán y Eva no comieron de ese árbol de la vida y de la muerte. ¿Por qué no habrán comido? No era necesario. Ellos no conocían la muerte. No era necesario comer de ese árbol de la vida y de la muerte. Pero después de que ha venido el tentador, ¿no ven? Les ha hecho tentar, ahí es cuando se han visto desnudos
Y ahí dice el Señor, no sea que coma del árbol de la vida. Entonces se los recogen. ¿Por qué? Porque iban a vivir con pecado, pero y eternamente. Entonces, el pecado ha causado que en el hombre haya muerte. El pecado. Por esa razón, quizás la necesidad del hombre, de Adán y Eva, tal vez ha sido de buscar el árbol de la vida y de la muerte. Y ha dicho, Señor, no, no sea que ahora coma del árbol de la vida. Se los recoge. Bueno, la mayor parte de los textos se refieren a una salvación eterna, espiritual y no físicamente. Puede salvarte Dios eternamente y no salvarte físicamente, pero también puede salvarte Dios físicamente y espiritual. O sea, las dos, estando aquí en la tierra. Hay hermanos y hermanas que han conocido la salvación de su alma, pero no han conocido la salvación de su vida, ¿ve? Se han ido a sí mismos enfermos, pero se han ido al trono de Dios porque su vida ha sido salva. Pero también hay personas que han conocido la salvación de Dios y también al mismo tiempo han conocido la salvación física. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué habrá sido eso? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Será que tiene escogidos, elegidos, favoritos? No. Todo está bajo el propósito y el plan de Dios. Por algo es. Y a veces nosotros dudamos y decimos, Señor, ¿por qué a esta persona le has dado más y a mí me has dado menos? A través de eso Dios quiere enseñarte. Bueno, seguimos. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo de 30 al 33. Aquí nos falta una 3. Jesús compara la salvación con la entrada al trono de Dios. Quizás alguien puede leer esto. Libro de Mateo 19, 24 a 25. Nuestro Señor Jesucristo está comparando la salvación como una entrada al trono de Dios. Pero ahora yo les pregunto, hermanos, hermanos pastores, hermanas, hermanos aquí que están, ¿cuándo inicia la salvación? Ya. ¿Cuándo inicia tu entrada al cielo? Desde que estamos salvos, ¿no? Entonces, cuando has recibido a Cristo en tu vida, cuando recibo a Cristo en mi vida, desde ahí inicia la salvación, desde ahí ya inicia, ya tienes un lugar ahí en el cielo, ya tienes ahí. ¿Por qué? Estás con Cristo, David, te ha dado ese regalo, te ha dado ese regalo. Algo que quería mencionar, no sé si podrían decirme cuál es la diferencia entre gracia y misericordia. ¿Cuál será la diferencia? ¿O serán lo mismo? Gracia y misericordia. ¿Es lo mismo? A ver, voy a preguntar, ¿qué sería misericordia primeramente? ¿Qué es misericordia? Amor, ya. A ver, Manuel Luis, ¿qué es misericordia? Ya, compasión. Mano Joel, ¿qué sería misericordia? ¿Y qué sería gracia? Primero misericordia. Misericordia tal vez sería tener compasión de alguien que no se lo merece. Ya. Entonces, esta salvación aquí, lo que mostramos aquí, Jesús compara la salvación con la entrada al trono de Dios. Hay una diferencia grande entre misericordia y gracia. ¿Qué será misericordia? Y me van a entender bien esto. Misericordia, yo merecía esto. Por mi pecado, por mi error, yo merezco la muerte eterna. ¿Lo ven? Yo merezco esto. Pero Dios me mira a mí y ya no me da ese castigo, sino que en vez de darme ese castigo, me da otra cosa. O sea, la misericordia es no dar lo que mereces, pero te da a cambio otra cosa, pero no lo que mereces. Misericordia. No te da lo que mereces. ¿Se acuerdan del texto del libro de Proverbios que dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará qué cosa? Misericordia. Pero ese pecador, ¿qué merecía? La muerte, ¿lo ve?
Entonces lo que merecía, Dios no se lo da. Puede ser, en resumen, la liberación de una culpa. La liberación de una culpa podría estar bien. Es la liberación de una culpa. Sacarte del lugar, sacarte del castigo que tú tenías que tener, sacarte de, bueno, en este caso sería de la muerte, misericordia. Ha tenido misericordia. No nos va a dar ese castigo. ¿No ve? Pero ahora, gracia, ¿qué es? En pocas palabras, ya lo conocemos todos. Un regalo inmerecido, ¿lo ve? Es algo que nosotros no merecíamos, pero nos lo da. Amén. Bueno, entonces, uno más. Misericordia es no darle lo que merecía esa persona. No darle. Sino le da otra cosa ya, pero no lo que merece. Cuando un niño, digamos, alza algo de ti o te lo rompe, ¿qué merecía? Un castigo, ¿lo ve? Ese es su merecido. Pero por tu misericordia tú ya no le das ese castigo. ¿Lo ve? Entonces le perdonas. Eso es. No merecía perdón, pero tú le perdonas. Tú le disculpas. A eso se le conoce como misericordia. Gracia es, no merecía esto, pero tú le das. Sí. No merecía esto, pero tú le das. Tú les regalas. Tú le obsequias lo que no merecía. Detrás de la misericordia viene la gracia. Detrás de la misericordia viene la gracia. Es como el complemento de la misericordia. Bueno, a ver, Mateo 19, 24 y 25. ¿Quién lo tiene? 5. 19, 24, 25. Sí. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de la manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Bien, aquí se menciona, ¿quién podrá ser salvo? Pero más antes dice, otra vez digo, es más fácil pasar por el camello de un ojo que por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces está haciendo una comparación. Jesús compara la salvación con la entrada al trono de Dios. Hay una comparación, pero aquí está tomando el ejemplo de un rico. Ahora bien, Juan también menciona que es un don de Dios, algo que no merecías. Es algo que simplemente alguien puede darte. Dios. Libro de Primera Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y Ya. limpiarnos de toda maldad. Entonces, esta salvación es eterna en relación a estos textos. Hay una salvación eterna. Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Pero esa salvación va a ser eterna, es eterna, es eterna. Quizás algo más para completar aquí, antes de pasar al siguiente. A ver. Hermano, podríamos decir que ahorita estamos aprendiendo de la misericordia, de la gracia, ¿no? Sí. Podríamos decir que, de cierta manera, estamos hablando del atributo de Dios que es el amor. Sí, está muy bien. El atributo de Dios es el amor. Muy bien. Porque dice la Biblia, ¿no ve, pastor? Pastor dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Lo ve? Nosotros somos esos criminales. ¿Lo ve? Nos merecemos ¿qué? Muerte. La justicia tiene que cumplirse. Si hemos cometido pecado, entonces tenemos que ir al infierno, ¿no ve? Pero Dios ha hecho un plan de salvación en donde tenía que cumplir su justicia y su amor al mismo tiempo. ¿Cómo va a cumplir su justicia y su amor al mismo tiempo para con el pecador, para contigo? No por haberte arrepentido, no. Sería obra, sería eso. Ya sí. No, ni aunque reconozcas. ¿Sabes qué pasa? Pasa que Jesucristo, Él es el que ha pagado. Él es el que toma el lugar del criminal. ¿Ah? De nosotros. ¿Lo ve? De nosotros toma el lugar. Ahí el Señor está cumpliendo la justicia
de la ley, ¿lo ve? Alguien tenía que ser castigado por los delitos. Ese es Jesucristo. ¿Ah? Jesucristo ha sido castigado, ha sido muerto por nosotros. ¿Lo ven? La justicia se está cumpliendo ahí. Y a la vez Dios está mostrando misericordia, amor para ese criminal. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Al dar a su Hijo Jesucristo. Entonces ahí se cumple. ¿Es cierto? Si solamente enseñamos a las personas, Dios te va a salvar, solamente tienes que arrepentirte, solamente tienes que confesar. Dios es tan bueno. No. Tienes que presentar a su Hijo Jesucristo. Tienes que saber que su Hijo Jesucristo ha pagado por tus delitos, por tus crímenes. ¿Ves? Y a la vez es el amor y misericordia para el criminal. ¿No? ¿Ven? Está bien. Muy bien el complemento. Vamos a ir aquí acerca de la salvación eterna. Acerca de esta salvación eterna, hermanos y hermanas, vamos a ir respondiendo un poco más, vamos a ir preguntándonos, pero vamos a ir a la siguiente pregunta. Es esto: ¿de qué somos salvos? Que no tienen el signo de interrogación. ¿De qué somos salvos? ¿De qué tú eres salvo? ¿Por qué puedo decir que yo soy salvo? ¿De qué? La pregunta cuando les haces a las personas de afuera y les dices, tú tienes que ser salvo. ¿Pero salvo de qué? Yo no he hecho nada malo. ¿Salvo de qué? Si tengo mi esposa, tengo mis hijos y están bien. Vivo con mis padres y se encuentran sanos. ¿Salvo de qué? ¿Quién me va a robar? ¿Quién me va a hacer algo? ¿Salvo de qué? Un montón de preguntas pueden aparecer. La Biblia nos muestra que hay una ira, la ira de Dios. ¿Dónde nos muestra? Desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra que hay una ira de Dios que va a venir y que se va a hacer real. El hombre tiene que pagar, dice. El mundo entero tiene que pagar esa ira de Dios, la ira. Entonces nosotros somos salvos de la ira del juicio de Dios. Más que todo se encuentra en el libro de Apocalipsis. La ira de Dios que se va a desatar en esta tierra, aquí, en el universo. No simplemente esa ira va a ser hacia el hombre, sino esa ira se va a demostrar en el cielo, ¿lo ve? Esa ira se va a demostrar en el cielo, los cambios que va a haber. Esa ira se va a demostrar aquí en la tierra, cuando se va a volver en sangre, dice. Cuando va a haber escasez, cuando va a haber hambruna. Es la ira de Dios que va a venir por causa del pecado. ¿Qué más? Vamos a ser salvos del pecado. Vamos a ser salvos de la separación. Ha habido un factor importante. El pecado nos ha separado totalmente de Dios. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica la remisión del pecado. Si alguien te pregunta, ¿para qué sirve la Biblia? Si alguien te pregunta, entonces, ¿para qué tengo que leer la Biblia? Simplemente para darte cuenta de que tu situación no está bien delante de Dios. Tú como persona no te encuentras bien delante de Dios. Y tú necesitas cambiar eso. Necesitas estar nuevamente como Dios te ha creado a un inicio, como Dios ha creado a un inicio a la persona. ¿Y cómo lo ha creado? Dice, santo. La Biblia en el libro de Éxodo a Moisés le dice, no ha habido persona que haya visto mi rostro y esté viviendo, dice. No hay. Pero Adán podía verlo, Adán podía hablar con él. ¿Por qué? Su vida era santa, estaba limpio de todo y podía tener un diálogo con él, tranquilamente hablar. Pero ese diálogo se ha roto, se ha partido, se ha quebrado. ¿Cuál ha sido el factor? El pecado. Entonces, la Biblia primeramente tiene que ser oída, tiene que ser leída, estudiada, memorizada y meditada. La parte más importante, meditar.
nosotros tenemos que meditar la palabra de Dios día y noche. No simplemente oír, no simplemente ver, no simplemente escuchar. Aunque hay bendiciones, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurados los que oyen, dice, ¿no? Después, ¿qué más? Los que leen, ¿no ve? Los que leen, ¿quién más? Los que guardan, ¿no ve? Las palabras, dice, de esta profecía. Entonces es importante para el ser humano que no simplemente esté leyendo, memorizando, sino es meditando. Y a ese meditar se le llama guardar. Tenerlo siempre presente la palabra de Dios. En donde quiera que tú vayas, hay tiempo para meditar. Algo que me preguntaba era, ¿será lo mismo el pensar en Dios que bueno, ¿qué dirían de pensar de Dios? La palabra de Dios muestra que nosotros tenemos que meditar. Eso significa pensar. Y para saber de qué somos salvos, lo que nosotros tenemos que hacer es meditar la palabra de Dios. Puedes tú oírla. Hay muchos que han oído la palabra de Dios y no son salvos. Hay también personas que han leído y no son salvas. Personas que han estudiado la palabra de Dios. Teólogos puede ser, incluso predicadores, pero no son salvos y enseñan. También hay personas que han memorizado, pero aquellos que han meditado la palabra de Dios, aquellos que están guardando la palabra de Dios, esas personas sí han conocido esa salvación, sí tienen esa salvación. Entonces es necesario para el hombre meditar la palabra de Dios. Jesús, ¿se acuerdan cuando estaba Nicodemo ahí? Decía, tú eres maestro y no conoces esto. ¿Por qué? Él había oído. Él había leído, estudiado y memorizado, incluso era maestro. Y le dice, ¿no conoces? ¿Por qué? Eres maestro, le dice. ¿No conoces esto? ¿No sabes de qué te estoy hablando? ¿De la salvación? Entonces no es necesario, no es suficiente, mejor, oír, leer, estudiar, memorizar, sino es meditar. Guardar, a eso se le llama, guardar. Meditar es guardar. Meditar es tenerlo presente ahí, dentro de ti. Tenerlo presente. Bueno, quizás algo más de qué somos salvos. ¿Qué más podemos complementar? ¿De qué somos salvos? Lo principal está aquí. La ira de Dios y del pecado que nos separa. La ira de Dios, lo principal. Puedes salvarte de una enfermedad, puedes salvarte en la parte económica, puedes salvarte, no sé, tantos problemas que tenemos, que estamos rodeados, pero lo esencial es salvarnos del pecado, de la muerte, porque el pecado nos llevaba a la muerte, a ese lugar, ahí. Entonces de ahí es de donde nos va a salvar. Ese es el punto principal. La palabra de Dios en Pedro menciona aquí vana manera de vivir, dice. Primera Pedro capítulo 1, 18 y 19. A ver, ¿alguien lo lee? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Está. Fuerte, a ver, uno más. Que lean, no han escuchado parece aquí. Bien, la palabra del Señor dice 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 19 lo voy a leer, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, porque como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien. ¿De qué somos rescatados, dice? De nuestra vana manera de vivir, el cual ha sido heredada de quiénes? De nuestros padres, ¿no dice? ¿Hasta quién puede llegar eso? Si hacemos un árbol genealógico, al final va a llegar a Adán y Eva, ¿sí? Los primeritos. Entonces, ese pecado, ese arrastre hemos tenido, una vana manera de vivir. Ya no estábamos de acuerdo a las normas de Dios, sino nuestra manera de vivir no era nada agradable. Por eso aquí menciona el libro de Primera Pedro capítulo 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados o salvados
sacados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, así como oro y plata, menciona. Libro de Efesios 1:7, ¿qué dice? ¿Alguien? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, aquí se menciona la palabra pecados, perdón de pecados, perdón de pecados, perdón de nuestros errores, perdón de cómo hemos caminado. La Biblia una y otra vez dice, no están rectos delante de mí. Por más que vengas tú a la iglesia, por más te congregues, por más seas hijo de un pastor, por más estés yendo a la iglesia cada domingo, cada miércoles, la Biblia misma a veces dice, ya no quiero a este tipo de cristianos, que vengan simplemente por tradición, que vengan simplemente por costumbre, que hagan quizás cultos especiales por costumbre, que hagan trimestrales por costumbre, mensuales por costumbre. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11 en adelante, menciona, estoy harto, dice, de sus sacrificios, de sus cultos, dice David, de sus... Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de vuestros holocaustos, estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, ¿no? Como cultos, podemos decir. No quiero sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, cultos globales, quizás algún culto especial. No, por tradición no lo hagas. Entonces no lo quiero, dice Dios. ¿Por qué? Porque aún la vida del hombre no está recto delante de Dios. Entonces cuando alguien hace algo por obligación, no es agradable. Y voy a tomar el ejemplo de un matrimonio. Cuando tú te casas, ¿hay obligaciones o no hay obligaciones? Hay obligaciones, a ver. Hay obligaciones. Pero tú esas obligaciones lo haces por amor. No lo haces porque sea una obligación, una tarea. Si tú cocinas para tu esposo o el esposo cocina para la esposa, lo haces por amor, no por obligación. Pero cuando alguien no ama y te cocina algo, bueno, se vuelve como rutina. Entonces el hogar no funciona. No funciona. Si alguien te dice, ya lavámelo la ropa o lavámelo esto, va a empezar a hablar, va a decir, no, ¿para qué? No hay cariño, no hay comprensión. ¿Por qué? No ha habido amor. Entonces, la salvación, en este punto, la salvación se refiere a la unión, así, entre Dios y la iglesia, Dios, cada uno de nosotros con Dios. Casamiento tenemos que estar así unidos, pero por amor. De cómo sabemos que somos salvos. Libro de Primera Juan menciona cómo es que una persona se identifica si es salva o no es salva. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. A ver, voy a buscarlo. Primera Juanes. Vamos a irnos todos, Primera Juan. Y ahí se van a identificar cada uno de ustedes, si son salvos o no son salvos. Primera de Juan, capítulo 12, perdón. 2, 3, hasta el 6. A ver, lo leeremos fuerte, todos juntos. Libro de Primera Juan, capítulo 2, 3 al 6. 2 y 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, entonces tú te das cuenta de que has recibido la salvación, tú te das cuenta de que eres salvo
basándote en este texto. ¿Lo ve? Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, que estamos ligados a Él, que estamos agarrados con Él. ¿Por qué? Guardamos ya su mandamiento, por amor, no por obligación, porque le amamos. Estamos agarrados de Él. Entonces el robar se va, porque no es de Dios. El venir a los cultos es por amor, no por obligación ni por tradición. Tú quieres venir a la iglesia de Dios, tú no quieres faltarte porque le amas a Dios. Entonces aquí dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Dice, un Pinocho, ¿lo ve? Un mentiroso. Mentiroso, dice. Entonces, fácilmente alguien puede decir, yo soy salvo, yo conozco a Dios. ¿Qué estás diciendo? Yo soy salvo. Pero si no guardas los mandamientos, te dice, no le conoces todavía. ¿Por qué? Si le conocieras, pues le honrarías. La palabra dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Ya, vamos a ir un poquito más. ¿Quién realiza la salvación? Pareciera fácil identificar, ¿no? ¿Quién? ¿Quién es el que realiza? ¿Quién es el que nos salva? Yo sé que Dios me perdona. ¿Por qué? Porque estoy aceptando a Cristo en mi vida. Estoy aceptando ese sacrificio que ha hecho. A ver, quizás alguien puede complementar. Mira, no da una organización religiosa. Sin embargo, Dios nos ha escogido a los humanos para llevar este precioso mensaje de salvación a todo hombre en el mundo. Solo Dios nos libra y nos quita el pecado. Segunda Timoteo 1:9 y Tito 3:5. Y en el libro de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bien, hermanos, ahora es muy mediante, ya nos falta pocos minutos, ¿no? Pero esto no quiere decir que vamos a terminar, vamos a continuar el próximo domingo. Hermanos, estamos hablando acerca de la salvación, ¿no? El tema. Entonces, hermanos, mire, ¿de qué estamos hablando? El pecado, este pecado viene desde el huerto de Edén, desde la Adán y Eva. Pero la palabra dice que todos al nacer ya hemos nacido con pecado. Un ejemplo, claro, y con eso quiero terminar y quiero poner en el libro de Hechos, en el discurso del apóstol Pedro, ¿no? Cuando Pedro estaba dando discurso a los judíos, porque los judíos han crucificado a Jesucristo, ¿no? Ellos han crucificado. Entonces, este mensaje estaba refutando a los judíos en Pedro, en el capítulo 3, en el libro de Hechos, ¿no? Que esa matasteis, esa justa. Entonces, ¿qué le pide ahora a los judíos el Pedro? Para mí creo que ese es un ejemplo muy claro que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué dice Pedro a los judíos? ¿No? Por esta falta lo que han cometido, porque han cometido un pecado, ¿no es cierto? Porque a un justo han crucificado. Entonces, al crucificar ellos ya estaban cometiendo un pecado, ¿no? Los judíos. Entonces, Pedro dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿qué está pidiendo a los judíos? Que se arrepientan, que se reconozcan que han crucificado a un justo, ¿no? Han fallado, en otras palabras, han pecado. Entonces, ¿qué está pidiendo? A través del arrepentimiento, a través de reconocer esos hechos, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, es lo que está hablando, pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿No? Habla en Hechos capítulo 3, de manera disposición directa, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Que en esta tarde estamos hablando del pecado. ¿Quién hace división? ¿Quién nos ha hecho una separación? ¿Quién nos ha dividido? Que con Dios estemos divididos, que estemos separados. El pecado. El pecado es el que nos ha dividido, es el que nos ha separado de la presencia de Dios. Desde el huerto de Edén, porque como hace rato dice, estaba en el huerto de Edén, Adán y Eva. Estaban felices, hay hombres santos. Pero por pecar, por la desobediencia, ellos han sido expulsados del huerto de Edén hasta hoy. Entonces, a la humanidad, la palabra de Dios nos está pidiendo
que nosotros somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocernos de nuestros malos que hemos cometido desde que hemos nacido hasta esta edad. Y a través de ese arrepentimiento, a través de ese reconocimiento, Dios nos perdona. De ese lo que estamos hablando, de ese pecado el Señor nos habla, porque el pecado que hemos cometido ya directamente nos ha enviado a la muerte. A la muerte pero el Señor, por su gran misericordia, de esa muerte, a través de nuestro arrepentimiento, nos ha salvado, que nos ha perdonado y no nos ha enviado a la muerte, sino más bien nos ha perdonado, nos ha dado para que nosotros estemos en la vida eterna. Entonces, en cuanto en resumen puedo aclarar en esta tarde. Entonces, si alguien más quiere participar, qué bien, porque estamos en una clase, porque en nuestro mensaje estamos aprendiendo acerca de la salvación. Ya. Bien, algo para complementar ese texto que nosotros, ahí está bien clarito. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. La segunda parte dice, más la dádiva de Dios, más el regalo podemos decir, más el regalo de Dios que es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, dice, en Cristo Jesús. Entonces ahí entra una palabra clave, que es fe. Ahí es donde entra la fe. La fe entra cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Creemos que ya ha pagado de nuestros errores. Por eso, en el libro de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Es cierto, todo hombre merecía morir. Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna. Es vida eterna. Dádiva de Dios. Por medio o a través, o podemos decir, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, por medio de Él. Ahora bien, libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Pero, pastor, es dádiva de Dios. Dádiva de Dios. Dádiva de Dios. Dádiva es regalo. Es regalo. Me refiero a que de Dios viene eso. Sí, de Dios viene. Porque viene de Dios, dice. Pero ¿a quién se le da? Dios y Jesucristo. Por medio, dice la ve. Sí, a través de Él. Viene de Dios a través de Jesucristo. Efesios 2:8. Efesios 2:8. ¿Qué dice? Hermanos, ¿quién está buscando? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe puesta en quién tiene que ser. Dios. ¿En quién tendría que ser la fe puesta? Ahora bien, vamos a irnos. Romanos 10:10. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree, dice, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si somos salvos por medio de la fe, si por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, esta fe tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Es don de Dios, dice ese regalo. Ese sacrificio que ha hecho Cristo es un don de Dios. No es un don del hombre. No es del pastor ni de ninguna congregación. Es don de Dios. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. La fe puesta en Jesucristo. Siempre nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, en Jesucristo. Él es el que por medio de Él es que nosotros somos salvos. Alguien si dice que es salvo y no ha conocido a Jesucristo, pues es mentiroso. Tiene que tener a Cristo en su vida para decir que es salvo. O sea, la fe puesta en Jesucristo le da la salvación. No podemos decir, ya yo creo, yo tengo fe de que Dios me ha salvado sin aceptar a Cristo. Entonces, lo correcto es decir, yo tengo a la salvación porque he creído en Jesucristo y Él me ha salvado de eso. Tengo entrada al reino de Dios por medio de Jesucristo. Una vez más,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene hacia el Padre si no es por mí. El que cree en mí, dice, ha creído en Padre, lo ve, en su Padre. A ver. Una pregunta, a ver, para realizar. Una pregunta que podríamos decir, si una persona lo ve ahí en la calle, sabe que va a morir. Ya, digamos, tiene cáncer, mentalmente, ¿no? Tiene cáncer, sabe que va a morir, no hay quien le evangelice nada, pero él siente que es pecador, ¿no? Que ha tenido muchos errores, muchas maldades en su vida, ¿lo ve? Y este dice, me voy a arrepentir. Dice, Dios, perdóname, he hecho muchas maldades, todo aquello, ¿no? He hecho esto, he hecho aquello, y así. Perdóname, dice. La pregunta es, ¿esta persona se ha arrepentido? ¿Llegará a ser salvo? ¿Llegará a ser salvo? Ya. A ver, nuestro hermano, a ver, pastor. Ya, hay una pregunta, es cierto, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre que no conoce al Señor, pero se arrepiente, Que no ha sido evangelizado, ¿no? nada. Reconoce que Dios, perdóname, no pide a Dios perdón, ¿no es cierto? No, a Dios. Y después dice, ¿será perdonado? Mire, acá tenemos que ser muy claros, hermanos. No podemos tapar las cosas con la mano, nada. Si queremos encontrar nuestro pecado, ¿cómo podemos saber que soy perdonado? Porque en palabras con mi boca puedo decir, Señor, perdóname, soy un malhechor, soy un pecador, soy un asesino. Señor, perdóname. No, también con esa fe, Señor, pidiendo esa misericordia. Pero ¿de cómo voy a saber si Dios me ha perdonado lo que yo estoy pidiendo a Dios? Entonces, algo de experiencia nosotros tenemos que, justamente así estamos leyendo esta enseñanza. Tenemos que recibir una experiencia. Si yo estoy confesando de corazón, pidiendo perdón a Dios, todas mis ofensas, todos mis pecados, tengo que sentir esa presencia del Espíritu Santo del Señor en mi vida. Cuando yo me estoy confesando, y ese momento debo recibir, ese poder tiene que llegar a mi vida, a mi corazón. Debo sentir, ¿no?, que el poder del Señor está apoderándose de mí. Entonces, seguramente ese momento, esa experiencia yo tengo que recibir, debo decir, Dios me ha perdonado. ¿Por qué va a decir Dios me ha perdonado? Porque he sentido esa presencia del Señor, que Dios se ha apoderado de mí, que Dios en mi corazón ya me ha indicado que estoy perdonado. No, esto no va a ser mentira. Ya algo real va a ser hasta que lleguemos a la vida eterna, porque con eso vamos a ver, porque ese es el perdón, de ese nos está perdón, porque el pecador está pidiendo perdón a Dios de todo corazón. Pero no basta simplemente confesar, no, yo me he confesado porque Dios creo que me ha perdonado, porque en esa ocasión, en tal lugar, yo me he confesado de corazón, ¿no? Pero no sabemos si realmente Dios te ha escuchado o no te ha escuchado. Si no nos hemos arrepentido del corazón, si no hemos creído, si no hemos confesado, si no hemos arrepentido, si no hemos reconocido, ¿de cómo vamos a saber? Entonces, algo, hermanos, con el poder del Espíritu, tiene que pasar una experiencia en nuestra vida. Tiene que suceder. Porque alguien tiene que decirte, estás perdonado. Recién, con nuestra boca también vamos a confesar que Dios me ha perdonado. Pero sin saber, sin conocer esa experiencia, yo no debo decir, pues Dios me ha perdonado, hermanos. Sería mentira, ¿no? Pero que te ve, ¿quién me dice? Quizás yo voy a creerme por lo que yo me he confesado, pero no basta eso, sino tiene que haber una experiencia. ¿Esa experiencia qué es? El poder del Señor. Tenemos que recibir en nuestra vida lo que hemos experimentado en la salvación. Por eso, anterior domingo, esa experiencia, hermanos, nadie a mí no me puede quitar. Nadie. Porque es una experiencia, he bebido con el Señor cuando me ha perdonado. Y ese es mi nacimiento. Ese el 3 de agosto en 1993 en Villafavor. He nacido. Nadie no me va a quitar. Un día con eso voy a entrar a la vida eterna, Señor. Un día, el 3 de agosto en 1993, un domingo por la mañana,
Señor, me has perdonado en ellos Sevilla Pavón. Entonces, esa es una experiencia que hemos vivido. Entonces, eso es encontrar la salvación del perdón del Señor. Nada más, hermano. Bien, tal vez algo más, a ver, antes de pasarles. ¿Será que alguien no conozca o no haya oído de la palabra de Dios? ¿Habrá? La palabra de Dios muestra que en los rincones, dice, en los rincones, casi como fronteras, ¿lo ve? Con fronteras, hay personas que no han conocido todavía. Pero en medio de las ciudades, todos han oído, dice, han oído la palabra de Dios. Han oído, dice. Y en el libro de Apocalipsis dice que vayan y prediquen hasta lo último de la tierra, en el libro de Mateo, perdón, hasta lo último de la tierra, dice. Porque hay todavía personas que no han escuchado el Evangelio. Y todavía actualmente hay personas que no oyen el Evangelio. ¿Por qué? No dejan entrar el Evangelio, no dejan hacerse escuchar. Un claro ejemplo es la ventana 1040, con el continente asiático, donde no se está prohibido totalmente. Pero aún así, teniendo esa prohibición, llegan a los oídos de ellos que Dios existe, que Jesucristo está así. Por eso también hay ateos. Por eso también hay personas que dicen, no, Él no ha salvado, Él no salva, es un profeta como Mahoma, podemos decir. Y también hay personas que por primera vez escuchan, podemos decir los niños, que por primera vez han escuchado a Jesucristo y dicen, ¿quién es ese Señor? Mi esposa me decía eso, me decía de esta manera, cuando yo era pequeña, yo no sabía quién era Jesús. ¿Por qué? Hablaban de Cristo ahí adelante, yo he escuchado de Cristo, pero yo no sabía quién es Él. Entonces ella pensaba que era un hombre así como nosotros, ¿ve? Quien tenía el poder de sanar y salvar. Ahora bien, la palabra en el libro de Romanos menciona que nosotros tenemos que ir a hablar la palabra para que ellos puedan creer. Y si no hablamos, dice, ¿cómo van a creer en aquella persona? Nuestro hermano Joel decía, arrepentirse. Si se ha arrepentido del Señor Jesús. Pero ¿cómo puede arrepentirse si nadie le ha hablado? Entonces, en algún punto de la vida, en algún punto de su vida, alguien ha tenido que mencionarle a Cristo. Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10. Ah, no, perdón. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Pero de cuál Señor? El creador del universo. Ahora bien, 14 en adelante dice, ¿cómo pues invocarán si no han creído? Aquel que no han creído. ¿Y cómo van a creer de aquel que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Entonces hace una amonestación Pablo, ¿no? Que vayamos y prediquemos. Y ese es un punto muy especial de parte de la iglesia. Jesucristo mismo ha mandado a que nosotros vayamos y no simplemente que ellos vengan. Que los predicadores también salgan a predicar, no simplemente que estemos esperando que lleguen nuevos cristianos. Id y predicad, salid, salgan, no esperen que esté llegando, sino salgan. Es mejor salir es mejor dar que recibir, ¿no? Entonces nuestro hermano Joel dice, si se arrepiente, entonces tiene que pasar algo en algún punto, quizás en su niñez, en su adolescencia. Alguien le debe decir, hay un Dios que te puede sanar, pero en ese momento no se ha arrepentido. Ya ha pasado el tiempo y se ha acordado quizás de esa persona que le ha dicho, pues hay un Dios que te puede salvar. Por eso se ha arrepentido. Aquel que se arrepiente sin conocer a Dios, pues, ¿cómo va a decir? Tú podrías decirle o darle tu fe a alguien a quien ni siquiera has oído. No, no, a ver, ¿no se van a Benjamín? Hermana, ¿quién? Y a ver, ¿quién? Complementar lo que dijo el pastor y lo que dijo Joel, ese ejemplo. En el ejemplo de Joel, en ningún momento esa persona se ha arrepentido y ha buscado a través de Jesucristo. Puedo decir que esa persona más se lo sabe. Porque la Biblia habla que el único camino a la salvación es Cristo. No hay otro. Si a alguien se le ha hablado, se
se le ha predicado, tiene que predicarle de Jesús. Entonces, en el ejemplo de poder, esa persona no ha sido salva, porque no le ha predicado a Jesucristo como el Salvador de sus pecados, como el que está pagando la culpa por sus pecados. Esa persona no ha sido salva. La Biblia dice en muchos versículos tenemos que hablar de Jesucristo como el único Salvador. Y vamos a repetir los textos, hermanos. Tenemos que tener, dice Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, que es Jesucristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es Cristo la única. No es otra fuente de salvación. Es Cristo. Dios ha provisto esa salvación a través de su único Hijo. Y si vamos a predicar a cualquier lugar, no predicamos a Jesucristo, no, esa persona no va a ser salva. Es Cristo que tenemos que predicar. Tenemos que predicar a Cristo. Ya, esas son las buenas noticias, ¿no? La buena noticia ahí dice aquí es presentar el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero antecede las malas noticias. Las malas noticias es que el hombre es pecador y que se merece la muerte eterna, que se merece el castigo eterno. Y recién puedo presentarle esas buenas noticias de salvación. En Cristo hay salvación. Completando, hermanos, es cierto, para salir de esta duda, ¿no? Hay una pregunta, ¿a quién salva? Jesucristo, Dios, el Padre, ¿no? Así hemos hablado. Pero, hermanos, el Padre es el que ya sabía que en el mundo está totalmente en pecado la gente, ¿no? La desobediencia. Entonces, Dios un día, Dios el Padre, ¿a quién ha enviado? A su Hijo. Y entonces, nosotros, a través de su Hijo, Jesucristo, somos sido salvos, hemos sido perdonados. Pero ¿quién ha enviado a Jesucristo? El Padre, ¿no? El Padre, ¿no? El Padre es el autor, pero Jesucristo, su Hijo, es el que nos ha redimido. Su Hijo, Jesucristo, llegó a la cruz por nosotros. ¿Pero por orden de quién? Por orden del Padre, ¿no? Entonces el Padre le ha ordenado a Jesucristo, al Hijo, tienes que salvar a este mundo pecador, a la humanidad pecadora. Entonces Jesucristo ha llegado hasta la cruz. También nosotros tenemos que verificar que Jesucristo es el que nos ha salvado, pero por orden del Padre, ¿no? Nada más, hermano. Ya. Exacto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien más? Si Ya. alguien más, hermanos, entonces, a ver, hermana María, hermana. Acerca de, ha sido lindo estudio que se está realizando y quería solamente acotar un poquito en cuanto a veces nosotros, como decía el hermano Benjamín, para empezar, que sí, que quede claro bien cómo es de la salvación, ¿no? Como ahí le explicaba el pastor Luis y todo eso. A veces nosotros, solo esto quiero dar una acotación a todos los que han llevado a cabo, a veces nosotros nos ponemos, digamos, a evangelizar a las personas y nosotros es como si vendiéramos, dice, ¿no? A veces nos ponemos en el caso de que queremos evangelizar y ya compartimos nuestro testimonio y queremos decirle, mira, el Señor te salva, y queremos vender de formas como si fuera el Evangelio, como si fuera, digamos, no sé, queremos vender como si fuera como del aire, digamos. Yo antes pesaba 90 kilos, pero desde que he empezado a consumir el Evangelio he bajado a 70. Más o menos eso queremos decir, pero si quieres que te vaya bien, de esa forma vendemos, y no es así. Tenemos que nosotros, si compartimos el Evangelio, hablar de que
o sea, lo primero que tenemos que presentar es decirle, sí, o sea, tenemos que decirle que tiene que nacer de nuevo. Eso es lo principal. Al margen de que le va a ir mejor o esas cosas, no, tenemos que presentarle de esa forma. Tiene que nacer de nuevo, principalmente. ¿No? Eso es de la salvación. A ese punto de recibiendo, pastor. ¿Está bien? Tal vez no me estoy ordenando bien mis ideas, ¿no? Pero eso, que yo mismo cometí ese error algunas veces cuando yo compartí el evangelio, no sabía cómo evangelizar, no estaba queriendo hacer ese tipo de estudios, digamos. Aunque he visto, digamos, cómo tenemos que evangelizar, llamar nuestros. Entonces, eso y aprendiendo que tenemos que comunicar eso. Ya. Me pasa, ¿no? Pastor, haciendo este tema de la hermana ha tocado de cómo presentar el evangelio. Estos videos que he mandado al grupo de WhatsApp, y en uno de ellos hace reflexión de cómo actualmente las iglesias presentan un evangelio atrayente, diciéndole a la persona que no conoce a Cristo, que está alejado de Dios, no le presentan de esa forma. Le presentamos incluso nosotros mismos cometemos ese error. Cuando una persona viene acá, tal vez tiene algún problema, no sé, económico o de salud, lo primero que decimos es que va a hacer, Dios le va a sanar. Porque lo primero que tenemos que presentar es al Señor Jesús. Y a veces nos equivocamos, como dice la hermana. Nosotros hemos comenzado así, le hemos presentado, no, ven a Cristo, Dios te va a ayudar en tu problema, te va a solucionar tu problema. Tienes un problema con tu esposo, Dios te va a ayudar en tu matrimonio. Tienes un problema de trabajo, Dios te va a ayudar, te va a dar trabajo. Estás enfermo, Dios te va a sanar, le vas a ver. Pero lo primero que tenemos que presentar, según la palabra de Dios, es a Cristo, que no ha muerto por nuestros pecados. Y tiene razón la palabra de Dios cuando dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces ese es el principio. Eso es primordial, hermanas y hermanos. Ustedes que presentan, son evangelistas, presenten a Cristo primero. No le prometan a la gente que Cristo ha venido por su enfermedad, que Cristo ha venido a resolver sus problemas económicos. No. Dios, en su misericordia, puede hacerlo como no puede hacerlo. No puede hacerlo, hermanos. Sí. Amén. Así es, eso quería comentar, hermano. Y me parece bien que estemos entrando en esa parte, porque vamos a cambiar nuestra manera de cómo presentar el Evangelio. Yo también, hermanos, estaba equivocado, yo presentaba de esa misma manera el Evangelio y pensé que Cristo venía a eso, a resolver, a sanar, a darnos todo, ¿no? No presentamos a Cristo como el Salvador de nuestras almas. Primero ha venido a eso. Amados hermanos, hablando sobre el Evangelio, ¿no? De Jesucristo. ¿Alcanza? Nosotros vamos a las plazas o en las calles, como nosotros somos llamados a ser evangelistas. El Señor nos dio ese don de poder alcanzar la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para la salvación de sus pecados y por ende de la muerte eterna. Y esto no lo hacemos como nosotros nos parece bien o a los que nos conviene, sino conforme a la palabra del Señor, presentando las buenas noticias del reino. ¿Qué es las buenas noticias del reino? ¿No?
la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, ¿no? Como dice la palabra del Señor, no podemos nosotros presentar otro evangelio, como dice Pablo, ¿verdad? En Romanos, no podemos presentar otro evangelio, pero ahora, en este tiempo nosotros vemos ya la gente de muchas maneras presentan a Dios, ¿no? Ese es un evangelio ya temporáneo de este tiempo. Ya la gente habla de otra cosa, de sanidad primeramente, habla del dinero, habla que primero tienen que solucionar sus problemas. No, esos son secundarios, ¿no? Son secundarios, no podemos de esa manera nos presentar el evangelio de Cristo, sino presentar a Jesucristo primeramente, ¿no? El que vino por nosotros a este mundo a salvarnos de nuestros pecados y por ende de la muerte eterna. Eso es presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado, amados hermanos, hablábamos en este momento, retrocediendo un poquito, ¿no? El pastor y el hermano Rudy y el hermano, ¿no? Estábamos comentando de que ¿no? En cuanto decía, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros podemos ser seguros de nuestra salvación, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos saber nuestra salvación? Vamos a leer un texto bíblico, amén, ¿no? Y nosotros mismos nos podemos saber muy claramente, como dice la palabra del Señor acá, en Romanos capítulo 8, verso 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Ahí está la palabra del Señor, hermanos. Cuando nosotros habíamos, bueno, esto no es un testimonio, en este momento no estoy dando un testimonio, ¿no? Pero voy a dar esta partecita, ¿no? El final del testimonio, ¿verdad? Cuando nosotros confesamos a Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Jesucristo, nuestros pecados, ¿no? Nos acercamos de tal manera que postrados delante del Señor, ¿no? Nos postramos delante del Señor y nosotros confesamos de todos nuestros pecados. Inclusive el Señor nos da recuerdo de que eras niño. Cuando tú estás delante del Señor, te da recuerdo de todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que tú eres salvo en ese momento? Que cuando hayas sido tú, habiendo confesado todos nuestros pecados sinceramente al Señor, sin ocultar nada, ¿no? Sin encubrir nada, sino de manera tan sincera al Señor para con nuestras vidas, confesamos al Señor y Él en ese momento, este texto nos presenta a nosotros, ¿no? Hay una seguridad en ese momento. Estando clamando, tal vez 1 hora, 2 horas, el Señor nos da ese testimonio en nuestro corazón. Y en ese momento nos levanta y decimos que somos salvos. El Señor me ha perdonado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo dice, da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios en ese momento, habiendo recibido la salvación en Cristo Jesús. Solamente que complementamos los hermanos. Siguiente, continuamos. Sí, Ya. Bueno, hermanos, hermanas, hasta aquí hemos quizás avanzado algo acerca de la salvación. Falta todavía más. La salvación ahorita, por ejemplo, ¿cómo salva Dios? También la salvación, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo termina la salvación? Después de eso, la salvación, hay un tema muy importante que quizás a veces evadimos acerca de la salvación. ¿Se pierde? ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Porque hay dos puntos de vista, ¿no? Unos que dicen que sí se pierde y otros que no se pierde. Y en la palabra de Dios en ningún momento habla acerca de pérdida, pero sí habla de descuido. Descuido, ¿vale? ¿Por qué nosotros hacemos reconciliaciones? Podemos hablar acerca de eso. Ese punto también entra ahí. ¿Por qué nosotros también seguimos? Si la salvación no se pierde, ¿por qué entonces nos seguimos congregando? ¿Por qué entonces seguimos? Bueno, porque tantas cosas podemos ir analizando. Son temas doctrinales que el libro de Romanos tiene mucha riqueza para esto, mucha riqueza. Y complementa a los demás libros. Entonces, hermanos, hermanas, asistamos, hagamos preguntas y también compartamos a los demás lo que hemos aprendido. Así también
Hay varios textos. Yo no lo puse todos porque es una fila enorme. Hay hartos textos. Harto hay. Si hablamos simplemente acerca de Cristo como nuestro Salvador, una fila enorme sacamos. Dios como nuestro Salvador, una fila igual enorme sacamos. Si también sacamos al Espíritu Santo como un Salvador, también hay una lista grande. Porque no es simplemente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Los tres actúan para una salvación. Los tres. Los tres salvan. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? ¿Me ven? Entonces, hermanos, hermanas, hasta ahí vamos a dejarlo y pues voy a dar lugar al pastor. Bien, hermanos, las horas han llegado. Próximo domingo, si el Señor nos da tiempo, estaremos continuando. ¿Ya? Entonces, hemos tocado algo de la salvación. Lo importante sería para el próximo domingo por la tarde, para que ustedes también piensen, ¿no? Vamos a ver un tema, cómo el hombre puede obtener la salvación, ¿no? Cómo el hombre puede obtener la salvación, cómo encontrar, en otras palabras, ¿no? Entonces, es también importante tocar este punto, ¿no? Busquen contextos bíblicos, cómo el hombre, ¿no? El hombre perdido, ¿no? Cómo el hombre puede obtener la salvación, ¿no? Esa salvación de perdón de pecados, ¿no? Entonces, ya, cómo también, no sé, vía, pero estoy dando una vía, cómo obtener, en otras palabras, ese perdón de pecados, cómo yo puedo encontrar, ¿no? Entonces, también la Biblia nos habla, nos da pasos, como estamos tratando de ordenarnos, es importante, ¿no? Entonces, tenemos que ordenarnos, a ver, yo cómo puedo, mire, obtener o cómo puedo encontrar, qué debo hacer primero, ¿no? Como ya hemos dicho, primeramente, Benjamín dijo, ¿no? Que más buscar primeramente, ¿no? El reino de Dios, y los demás las añadidos vendrán, porque quizás a veces estamos equivocándonos. Entonces, empezaremos el próximo domingo. Yo también voy a traer algunos aportes, bueno, Pastor Rudy también va a traer ustedes también. Entonces, cómo obtener la salvación, ¿no? De perdón de pecados. Sobre eso vamos a tratar por la tarde ese tema, porque tampoco tenemos un tiempo, ¿no? Aquí tenemos que tener así ahí más tiempo, vamos a estar compartiendo. Lo importante es que todos entendamos qué es la salvación, ¿no? De qué estamos hablando. Entonces, y al final del tema podamos todos ya bendecidos y posteriormente estaremos entrando a la santificación, ¿no? Otra obra del Señor. Entonces ahí tenemos qué es la santidad, es muy diferente que la salvación. Entonces así estaremos aprendiendo este año, si el Señor no viene, porque requiere tiempo, no va a ser rápido. Y sobre todo, hermanos, oren, ¿no? Oren, ustedes también busquen. Qué bueno, hermano Benjamín, esta semana que he pasado ha enviado varios predicas acerca de la salvación. No todo he escuchado por el factor tiempo, pero qué importante, Benjamín. Sí, los que tienen tiempo seguramente han escuchado, ¿no? Hermanos, no sé si les he dicho esto. ¿Será casualidad que estamos tratando este tema de la salvación? Algo tan básico, tan elemental lo básico, lo elemental, lo fundamental de nosotros. ¿Por qué? Dios quiere enseñarnos algo, hermanos. Claro. Por algo estamos aquí, el Señor nos está trayendo esta tarde para estudiar la salvación. Algo quiere enseñarnos el Señor. Estoy seguro de eso, pastor. ¿Está bien? Bien, hermanos. Bien, algo. Bien, nos ponemos de pie, hermanos. Hemos pasado la hora. Estén siempre orando por nosotros, por hermano Rudy, en persona, porque ellos también nos confían en nosotros. Nosotros también estamos orando a Dios que Dios nos dé más sabiduría para poder aclarar acerca de esos temas, ¿no? Porque Dios es el dueño, ¿no? Porque nosotros simplemente somos instrumentos donde podamos ayudar al Señor. Entonces, hermanos, en esta tarde nos pondremos de pie.